Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor Santizo y quiero agradecer nuevamente este espacio al licenciado Franklin Azurdia con el objeto de que hagamos refuerzos, en este caso específicamente en el tema del derecho de obligaciones y el negocio jurídico. Para eso, pues quiero que hoy tengamos a la mano nuestro Código Civil principalmente. Ese es el que nosotros vamos a trabajar hoy. Como estamos dirigidos especialmente a un refuerzo académico, vamos a estar mezclando un poco la doctrina y lo que tenemos en nuestra legislación. Entonces, nos vamos a ubicar en el libro quinto. Recuérdense que nuestro Código Civil tiene 5 libros. Nos ubicamos en el artículo 1251. Ahí empieza el quinto libro, que es el Derecho de Obligaciones. Este libro se estructura o se divide en 2 partes. Tenemos a las obligaciones en general y los contratos en particular. Entonces nosotros nos vamos a referir específicamente a la primera parte, que son las obligaciones en general, y este tema es un poco amplio, por lo tanto vamos a tratar de abarcar en estos 45 horas que tenemos nosotros, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, ¿sí? Son temas demasiado extensos, algunos temas son un poco complicados, pero vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Entonces, por favor, nos vamos a ubicar en el artículo 1251. Si se dan cuenta, dentro de su código, dentro de la estructura, establece lo siguiente. Tenemos primera parte de las obligaciones en general y luego empieza el título primero del negocio jurídico. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros, con el negocio jurídico. Lo primero es una definición del negocio jurídico. Yo siempre he dicho que las definiciones las tengamos de último, pero en este caso el negocio jurídico tal vez sí es algo que nosotros necesitamos definir de primero. El negocio jurídico, recuérdense que son todos aquellos actos o hechos que tienen consecuencias jurídicas, es decir, que tienen algún efecto en el mundo jurídico. ¿Estamos? Y desde ahí nos tenemos que regresar nosotros a los primeros años de universidad. En Introducción al Derecho, si no estoy mal, ahí nos empezaban a explicar a nosotros la diferencia entre un acto y un hecho jurídico. Cuando se vuelven actos y hechos jurídicos, la palabra jurídico es porque tiene una consecuencia en el mundo del derecho. Y ahora, específicamente, si nosotros nos vamos a un acto jurídico, recuérdense que lo que va a determinar el acto es que aquí existe una consecuencia jurídica por producto de la voluntad de una persona, es decir, que alguien buscó ese cambio o esa consecuencia jurídica. Y de ejemplos así sencillos podemos mencionar nosotros, imaginemos como un matrimonio, ¿sí? Que al final 2 personas buscan unirse y crea una consecuencia jurídica que es el vínculo matrimonial. Un cambio de nombre, me quiero yo cambiar mi nombre, pues yo busco, hago el procedimiento correspondiente y esa actuación de mi voluntad genera al final una consecuencia jurídica que yo ya me puedo identificar por medio de otro nombre, por medio del cambio de nombre. Y también, por el otro lado, teníamos nosotros los hechos jurídicos. La diferencia es que el hecho, ojo, siempre va a tener esa consecuencia jurídica, pero el hecho viene por consecuencias naturales, se podría mencionar. En pocas palabras, aquí no hay intervención del hombre. Entonces, un hecho jurídico es aquel en el cual se produce una consecuencia jurídica sin intervención expresa o manifiesta de una persona o de alguna voluntad humana. Normalmente dentro de estos ejemplos que nosotros podemos mencionar son por situaciones o cuestiones naturales. Como ejemplo, una catástrofe natural, o podemos mencionar ahora actualmente tal vez el tema de la pandemia del COVID-19. Ustedes han visto que ha cambiado o ha tenido muchas consecuencias en sí, legales, laborales, entre todas, y eso es al final un hecho, porque aquí no fue voluntad del hombre que existiera todos estos cambios. Ya nosotros pues nos estamos adaptando a esos cambios con las figuras que tenemos, pero en sí esos serían los hechos. O por si se recuerdan en alguna de sus clases también de civil, si no estoy mal es civil 2 o 3 creo yo, en donde nos enseñan por ejemplo la figura del aluvión, ¿sí? Que es cuando una torrente de un río segrega una porción conocida de un terreno y la transporta a otro terreno. No es de que alguien vino y con agua
transportó esa tierra, sino que es por un hecho natural. Entonces, esa es la diferencia. El acto tiene intervención o voluntad del hombre y el hecho no, es por una consecuencia natural que no tiene una intervención manifiesta del hombre. Entonces, y ambos producen consecuencias jurídicas. Si solo hablamos de acto o hecho, sin jurídico, entonces solo sería algo, una manifestación del hombre o un hecho natural, pero que no produce ningún cambio en el mundo jurídico. Entonces, ahora, cuando veamos esto del negocio jurídico, quiero que ustedes se ubiquen ahorita en su artículo 1256 del Código Civil. El artículo 1256 es uno de los más importantes que tenemos aquí, tanto en materia civil como en el negocio jurídico, porque aquí es donde nosotros podemos determinar ciertos principios. De primero me voy a permitir su lectura. Aquí menciona que cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen convenientes. O podemos decir nosotros, pero es que ahí no dice nada, pero dice mucho. Este artículo al final tiene inmersos tres principios. Tenemos el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la libertad de forma y el principio de la libertad o libre contratación. En pocas palabras, cuando la ley no va a regular cómo nosotros vamos a efectuar nuestro negocio jurídico, aplicamos los tres principios. Yo contrato con quien yo quiero, ¿sí? Yo coloco lo que yo quiero en ese contrato y hacemos nosotros la forma legal que le queramos proporcionar. Entonces, ese es el punto, y aquí se fundamenta tanto en derecho civil y en derecho mercantil para fundamentos, por ejemplo, como de actos o contratos que sean atípicos, porque al final aquí la persona va a poner su propia voluntad y ellos van a colocar sus propias estipulaciones dentro de la misma negociación. Ahora, quiero que nos ubiquemos especialmente ahora en lo siguiente. Vamos a empezar a hablar siempre del tema del negocio jurídico, pero ahora estamos con los elementos. Esto es doctrina, ¿sí? El negocio jurídico tiene los siguientes elementos. Primero tenemos elementos esenciales, ¿sí? Elementos esenciales, y este es el principal elemento del negocio jurídico. Y para eso nos vamos a ubicar en el artículo 1251. ¿Estamos? Ahí pueden colocar ustedes elementos esenciales del negocio jurídico, y me permito leerlo. El negocio jurídico requiere para su validez, y miren, 1. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Primer elemento o subdivisión de este elemento esencial. Segundo, menciona aquí que el consentimiento no adolezca de vicio. Y tercero, que el objeto sea lícito. Entonces, tres elementos esenciales: la capacidad, que el objeto sea lícito y el consentimiento de las partes. Vamos a empezar a estructurar o a definir o a desglosar todo este elemento, ¿sí? En el código yo me voy a ir saltando un poco, vamos a irnos un poco lejos, luego regresamos, pero es para que nos vayamos acoplando a este tema. Entonces, lo primero tenemos la capacidad. Recuerden, la capacidad está regulada en los primeros artículos del Código Civil, por el artículo 8, y recordemos, de primero, ¿qué es la capacidad? La capacidad es esa aptitud que tiene una persona para poder ejercer derechos y contraer obligaciones, pero la palabra principal, la clave de la que no nos podemos olvidar, es que es por sí mismo. ¿Estamos? Aquí tiene que ser por sí mismo, que va a actuar sola y que nadie lo va a ayudar. Ese es el punto, y eso es capacidad. Entonces, si hablamos de que un negocio jurídico debe tener capacidad legal, entonces quiere decir de que la persona tiene que poder actuar por sí misma. Si nosotros no actuamos por sí solos, somos incapaces. ¿Estamos? Entonces aquí no importa que sea capacidad absoluta, capacidad relativa, capacidad de ejercicio, capacidad de goce. Si lo hago yo solito, entonces yo soy capaz. Aunque aquí, como estamos hablando para contratarse, principalmente vamos a hablar nosotros de una capacidad absoluta, de una capacidad de ejercicio. Para contratarse, pues algunos mencionan como alguna excepción, tal vez específicamente no en materia civil, pero sí en la materia laboral, un contrato de trabajo con un menor de edad. Pero esa es una excepción fuera de. Aquí principalmente la característica principal es capacidad, que el objeto pueda actuar, que el sujeto, pueda actuar por sí solo. Ahora, tenemos el segundo elemento, el consentimiento.
El consentimiento en sí, no hay ningún artículo en el Código Civil que nos explique en qué consiste el consentimiento, y nosotros podemos entender que el consentimiento es esa expresión o la forma en la que yo estoy declarando que sí quiero hacer algo. ¿Estamos? Entonces nosotros, si ya queremos como una definición formal, recuérdense de usar siempre esas divisiones, que este es un elemento esencial del negocio jurídico que consiste en la manifestación de aceptación en la intervención de un negocio jurídico. ¿Estamos? Es decir, que yo me quiero acoplar, yo quiero intervenir, sí estoy de acuerdo con hacerlo. Eso es el consentimiento. Y cuando hablamos del consentimiento, en sí el requisito es que el consentimiento no adolezca de vicio. Entonces tenemos que hablar de los vicios del consentimiento. Y para eso quiero que se ubiquen por favor en su Código Civil, artículo 1257. Ahí menciona vicios de la declaración de voluntad. También se le conoce otro nombre con el que lo conocemos, son como los vicios del consentimiento. Aquí nos menciona que los vicios del consentimiento tenemos el error, el dolo, la simulación y la violencia. ¿Estamos? Eso nos menciona el artículo 1257. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es tratar de desglosar cada uno de ellos. Entonces, miremos, el primero es el error. Lo podemos encontrar a partir del artículo 1258. ¿Y cómo podemos definir el error? El error, en una forma sencilla, lo podemos definir como aquel vicio de consentimiento que consiste en el falso conocimiento de la verdad, o tal vez el no tener todo el conocimiento de algo. Entonces aquí dice, por ejemplo, que nosotros podemos incurrir en tres clases de errores. Esto es doctrina y ley. Si miramos el artículo 1258 establece lo siguiente. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. A este se le denomina doctrinariamente como error sustancial. Un error sustancial es aquel que afecta el fondo del negocio jurídico, porque a nosotros nos están dando una idea equivocada. Yo estoy adquiriendo algo que no es. Y miren, yo siempre tengo un tip. Si lo entendemos, expliquémoslo como lo entendamos. Ese es el punto. Yo no me puedo aprender algo si no lo entiendo. Entonces, ¿cómo así? ¿En qué consiste un error sustancial? El error sustancial afecta al fondo. Imaginemos, llegan ustedes a una tienda y alguien les empieza a ofrecer plata. Y le dice, mire, esto es plata, usted la puede utilizar para esto, lo puede fundir, pesa esto, este es su valor. Y usted dice, puchica, nunca he tenido plata, quiero la plata. Y me la venden, estamos. Pero no era plata, al final era otro metal precioso. Yo no sabía qué metal era y tiene menos valor, no es lo que yo quería. Cuando ya voy con una persona para que lo funda, me dice, mire, pero es que eso no es plata, eso es hierro, imaginemos. Entonces, no me funciona. Entonces ahí es cuando existe el error sustancial. Si se dan cuenta, hay un falso conocimiento de la verdad. Yo no sabía que eso no era plata. Estamos, era otro metal, entonces ahí es cuando existe el error sustancial. Y su consecuencia es de que ese negocio jurídico lo podemos anular. ¿Estamos? Ahora, 1259 Código Civil. Error sobre la persona. O se le conoce también como el error en persona. Aquí menciona que solo invalida el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Miren aquí cómo funciona. Recordemos siempre que el error es ese falso conocimiento de la verdad. Algo no está bien en este negocio jurídico, algo no está completo. Entonces, cuando es sobre una persona, les voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes pagan por una conferencia o ustedes pagan por un concierto, ¿sí? Y va a venir a cantar tal persona, les ponen un artista, ¿sí? Y ustedes van y al final no era el artista, solo usaron el nombre, pero vino un imitador o a la última hora dicen, disculpen, no puedo venir el conferencista, pero viene esta otra persona, este es su currículum, etc. Pero usted pagó o quiere el negocio jurídico con esa persona. Entonces, si se da cuenta ahí, hay un error. ¿Por qué? Porque en sí no es la persona con la que nosotros queríamos hacer el negocio jurídico. Entonces, lo podemos invalidar también. Por eso son vicios del consentimiento. En algo me están mintiendo.
Siguiente, tenemos el artículo 1260, que este es el error de cuenta. Y este aquí solo menciona que es solo dar lugar a su corrección. Por eso también se le conoce como un error leve o un error accidental. ¿Por qué? Porque este únicamente lo que va a hacer es, ¿me dieron algo malo? Bueno, entonces lo puedo cambiar por otra cosa. No es de que me invalide el negocio jurídico. Supongamos, llego yo a una tienda, ¿sí? Y voy a comprar una televisión, me dicen que es una televisión LED y me dan todas las especificaciones, pero yo la compré porque era LED. Y cuando llego a mi casa y me pongo a ver el manual y todo, llega alguien y me dice, mira, eso no es LED, eso es plasma. Y entonces ya no era lo que yo quería, pero puedo llegar, miro mi factura sí dice que es LED, pues la puedo cambiar. ¿Por qué? Porque al final hubo un error, una corrección que podemos hacer, yo devuelvo esa televisión y me entregan la que me tenían que dar. Esa es la característica. Sí se pueden mezclar los tres clases de errores en un mismo negocio jurídico, no hay ningún problema. Estamos, pero esa es la diferencia. Error sustancial afecta al fondo, ¿sí? Error, tenemos el de persona, es cuando tiene que ver en sí con la contratación de una persona. Y por último, el error de cuenta, que es el que se puede corregir. Tenemos también nosotros el dolo. El dolo es el segundo vicio del consentimiento regulado en el artículo 1261. El dolo lo define la ley como toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. El dolo es la intención que nosotros tenemos de hacer que la persona incurra en el error, es decir, mantenerla en ese falso conocimiento de la verdad. Imaginemos, viene la persona en el mismo ejemplo queriendo comprar la plata y viene e imaginemos, no, miren, es que yo sepa, la plata es un poco más pesada y esta pesa menos, yo creería que no es plata. E imaginemos que viene el mismo vendedor y otro compañero y los dos le empiezan a decir, no, mire, y lo empiezan a convencer de que eso es plata. Ahí ya hay dolo. Entonces imaginemos, tenemos en ese ejemplo dos vicios del consentimiento en uno. El error y el dolo, porque están presionándolo para mantenerlo en ese error. Porque podría ser que el vendedor dice, bueno, a ver si cae. Y como no cae, no, sí tiene razón, mire, este es otro metal, le voy a traer otro, etcétera, ¿verdad? Pero en este ejemplo que les estoy dando, como lo sigue manteniendo, hay error y hay dolo. Artificio, recuérdense que artificio, el sinónimo de artificio es engaño. Me están engañando y me están induciendo a que yo siga con ese falso conocimiento. Ahora, vamos por el tercer vicio del consentimiento, artículo 1265. Ahí no nos define la violencia como tal en el 1265, por lo tanto nosotros tenemos que saber qué es la violencia. Y la violencia la podemos definir también como aquel vicio del consentimiento por el cual una persona es obligada a actuar en determinado sentido dentro de un negocio jurídico. Es decir, que ella no quería actuar así, pero la están obligando, la están coaccionando a que tome una decisión o una actitud dentro del negocio jurídico. Entonces, cuando hablamos de la violencia, tenemos clases de violencias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esto es doctrina. Existen en la doctrina muchas clases de violencia, pero tal vez dentro de las principales que podemos mencionar es la violencia psicológica. Cuando a mí me están induciendo en la mente y me están tratando de coaccionar con palabras para que yo tome una actitud. Entonces al final influye en mi decisión esa violencia psicológica. Tenemos también una violencia física, que es tal vez de las más comunes, que puede ser por medio de maltratos. Imaginemos sobre una persona para que tome cierta actitud dentro de un negocio jurídico. Y la principal, la que me interesa a mí, sobre la que hablemos, es sobre el famoso temor reverencial. ¿Será que el temor reverencial se puede consistir en alguna clase de violencia? ¿Sí o no? Eso es lo que queremos determinar. Quiero que se ubiquen siempre en su Código Civil, artículo 1267, y lo lean conmigo. Aquí establece que la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, y miren, aquí lo empieza a definir. Esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No anulará el negocio jurídico. Entonces, aquí ya nos dio un punto. Si hay temor reverencial, no es violencia, porque no anula el negocio jurídico.
pero yo creo que seguimos con la duda. No entiendo el temor reverencial. Miren, el temor reverencial, hay que tener aquí una palabra clave. Alguien a quien yo respeto mucho. Hay alguien, imaginemos mis papás, mis abuelos, mis hermanos, mis hijos, que yo los respeto mucho. Y al final el temor reverencial consiste en algo en que si yo hago algo que sé que a ellos les va a molestar, ¿me puedo arrepentir y decir que eso era como una violencia psicológica? No. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Imaginemos algo muy sencillo. Viene, imaginemos un papá o mamá. Y viene el hijo y le dice que quiere un videojuego en específico. Y ese videojuego o un teléfono celular es demasiado caro, no tiene tal vez todo el dinero y lo va a empezar a pagar por abonos, etc. El punto es de que ya conoce cómo es su hijo, imaginemos puede ser el esposo, etc. o la esposa, y ya conoce cómo es y sabe que si no se lo regala, se va a enojar. Y se van a pelear y van a estar una semana, 2 semanas, un mes, no importa cuánto tiempo, pero el punto es de que la persona, la mamá, el papá, el esposo, va a tomar la decisión de comprar ese teléfono, de comprar ese videojuego, aunque sea súper caro, porque si no su hijo se va a enojar y sabe que ya le va a dejar de hablar y todo, y no importa cuánto tiempo vaya a ser. Pero eso al final es temor reverencial y eso no anula el negocio jurídico. Entonces repito, el temor reverencial es a tomar una decisión porque yo creo que le puedo desagradar con esa decisión si no la hago a una persona que yo respeto mucho. ¿Estamos? Ahora, entonces, eso es lo que podemos mencionar nosotros sobre la violencia. Entonces, miren, recuerdo cómo vamos. Estamos hablando sobre los elementos esenciales del negocio jurídico. Vimos ya la capacidad, vimos el consentimiento y vimos los vicios de consentimiento que existen. Pero nos falta uno, que no está en este apartado en específico. Para quiero que se ubiquen ustedes en el artículo 1284. Ahí nosotros tenemos la simulación, y este es el cuarto y último vicio del consentimiento. La simulación nosotros la podemos definir como aquel vicio del consentimiento en el cual a un negocio jurídico se le da la apariencia de uno distinto o que en el mismo se coloquen circunstancias que no son ciertas, ¿sí? Como repito, tal vez ahorita la definición nos cuesta un poco, pero ya cuando lo terminemos de explicar lo vamos a entender mejor. Entonces, quiero que leamos nosotros de primero el artículo 1285, porque ahí nos va a establecer las clases de simulación que existen y me permito leerlo. La simulación es absoluta, esta es la primera clasificación y la define como cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Entonces miren, hay una simulación absoluta si lo que está en ese negocio jurídico todo es mentira, sino que solo lo colocaron ahí. Y 2, la relativa. Y lo define como cuando un negocio jurídico se le da la falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Es decir, que en ese negocio jurídico colocamos algunos hechos que no son los ciertos, no son los reales, lo hicimos con algún objetivo. Y si queremos tener ejemplos, la misma ley nos da los ejemplos. Veamos el artículo 1284, ahí podemos determinar nosotros los ejemplos específicamente. Aquí dice, la simulación tiene lugar. 1. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara dándosele la apariencia de otro de distinta naturaleza. Este sería un ejemplo de una simulación relativa. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el contrato y dentro del contrato, dentro del negocio jurídico se le está dando una forma o una apariencia distinta. Y les voy a colocar simulaciones en este caso que son como de las más comunes, aunque no estemos específicamente en materia civil. Son los contratos, por ejemplo, cuando una persona la contratan en una empresa por servicios técnicos o profesionales, pero la persona tiene un horario, tiene entrada, requisitos para licencias de suspensión de trabajo, entre otras cosas. Entonces, ahí eso ya no es un contrato civil de servicios técnicos o profesionales, eso ya es un contrato de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una simulación porque a un contrato de trabajo le están dando la apariencia de uno civil. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que sucede aquí. Le estamos dando la apariencia
a este contrato que se llama de servicios profesionales o técnicos. Así se llama y así se hizo, pero en realidad es un contrato de trabajo. Entonces, eso es la simulación y nosotros buscamos anular ese negocio jurídico por simulación y en este caso relativa. Si nos vamos al numeral 2, menciona acá, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Esta es una simulación absoluta, porque aquí nada es cierto. Todo lo que está en ese negocio jurídico, nada es verdadero. A veces vienen muchas personas y dicen, mire, pasemos la propiedad a nombre de mis hijos porque se las quiero donar. Y al final, por ejemplo, por temas de impuestos, hacemos una compraventa y se coloca que los hijos compraron, etc. Entonces, ahí se puede decir que es una simulación absoluta, aunque sí ese fuera su objeto. El punto que interesa o que hace una simulación absoluta es de que todo lo que está en ese negocio jurídico es mentira, no es verdadero. No estamos nada de lo que está colocado ahí. Y la tercera clase o ejemplo que podemos mencionar está en el numeral tercero. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas interesadas. Esto es algo muy común, por ejemplo, lo podemos ver tal vez en el narcotráfico, porque aquí miramos nosotros personas que compran, y es un ejemplo muy común, que compran una propiedad, sí, pero no a su nombre. Viene, imaginemos, el narcotraficante y para no tener nada a su nombre, para no levantar sospechas, a nombre de la esposa, de los hijos o de algún tercero. Estamos. ¿Y ahí qué está haciendo? Al final ellos nunca van a ser los dueños. El dueño sigue siendo el narcotraficante o la otra persona. Estamos. Entonces, ahí es donde vamos teniendo nosotros estas simulaciones tanto absolutas como relativas. Y quiero que miremos ahora el artículo 1288 porque es uno de los artículos importantes. Porque nos menciona aquí que la simulación es imprescriptible. No importa cuándo suceda o cuándo yo me dé cuenta. Yo puedo solicitar la nulidad por simulación o la anulabilidad por simulación desde el momento que yo me dé cuenta. Pueden haber pasado 1, 2, 5, 10, 20 años y yo puedo solicitar la anulabilidad de ese negocio jurídico. Ahora, repito, estábamos en los elementos del negocio jurídico, vimos los esenciales, ¿sí? Vimos ahora la capacidad, el consentimiento y ahora nos falta el último elemento esencial que era el objeto lícito y este es el más sencillo. Objeto lícito, en pocas palabras, que el negocio jurídico sea permitido por la ley. Si el negocio está prohibido por la ley, no lo podemos efectuar. Nunca van a hacer a la vida jurídica ese negocio. Si viene un cliente con nosotros y nos dice, mire, queremos hacer un contrato que haga referencia a una sociedad, que constituyamos una sociedad para lavar dinero, no lo puedo hacer yo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque al final eso no es algo lícito, no es algo permitido por la ley. Aprovechando este espacio, que ahorita terminamos los elementos esenciales del negocio jurídico, quiero mandar saludos a Carlos Requena, a Mildred Cuevas, a Patricia Vélez y a Selvin Alvarado. Muchas gracias por estar aquí presenciando este refuerzo y espero que les esté sirviendo. Entonces vamos a continuar. Terminamos entonces los elementos esenciales del negocio jurídico que están en el artículo 1251 y ya nos abarcamos un poquito más viendo sus vicios, etc. Ahora, la segunda clasificación doctrinaria de los negocios jurídicos son los elementos naturales del negocio jurídico. Y aquí nos vamos a saltar bastante. Nos vamos a saltar al artículo 1543 de nuestro Código Civil, ¿sí? Artículo 1543. El elemento natural del negocio jurídico se llama saneamiento, ¿sí? El saneamiento, miren, es uno de los temas que se nos hacen bien difíciles, pero van a ver ahorita que son bien fáciles, ¿sí? Y yo solo les doy un sinónimo, ¿sí? Saneamiento equivale a decir indemnizarme. Es decir que saneamiento es me van a pagar porque pasó algo. ¿Pero qué pasó? Miremos el artículo 1543. Aquí menciona, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos.
Entonces aquí ya nos está diciendo que existen dos clases de saneamiento. Tenemos el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos. Es decir, que me pueden indemnizar por evicción o me pueden indemnizar por un vicio oculto. Lo último que nos falta aprender es qué es evicción y qué es vicio oculto, ¿sí? Pero continuamos leyendo el artículo. En todo contrato oneroso, cuando la ley menciona contrato oneroso, dejen de pensar que es dinero, ¿sí? Si hay dinero, sí es oneroso. Pero en realidad cuando un contrato es oneroso es porque existen contraprestaciones dentro del mismo, ¿sí? O existe una obligación dentro del mismo. Entonces, principalmente son contraprestaciones. Cuando hay alguien, un sujeto, el sujeto A tiene que dar algo y el sujeto B también tiene que dar algo. Ahí es cuando es un negocio oneroso. Y entonces aquí menciona en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Si se recuerdan la primera clase que tuvimos aquí, que fue sobre los contratos de compraventa, por ejemplo, y la donación entre vivos, yo les había dicho, el saneamiento siempre se coloca cuando se está disponiendo de un bien. Y si miran este artículo, ahí está el fundamento. Siempre que haya una disposición de un bien, imaginemos una compraventa, una donación, una permuta, y hasta puede ser por goce, un arrendamiento, un uso, habitación, servidumbre, usufructo. En esos casos debe de haber saneamiento. Estamos porque se está disponiendo de derechos reales, como lo menciona en este artículo. Entonces, ahí está cuándo va a haber saneamiento. Entonces todavía nos queda la duda. ¿Y cómo sabemos nosotros cuándo es evicción y cuándo es vicio oculto? Quiero que se ubiquen ahora en el artículo 1545. Este es un artículo un poco largo, pero váyanse al final, en las últimas 3 líneas, y solo miren esta parte. Está obligado el que enajena a declarar los gravámenes y limitaciones que afectan a la cosa, así como los vicios que conozca. Entonces miren, por disposición de la ley dice, si existe una evicción o un vicio oculto, hay que indemnizar. Eso es lo que está diciendo el artículo. Entonces, sigamos comprendiéndolo. Artículo 1548, saneamiento por evicción. Quitémonos la duda al final en qué consiste esto. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Parece difícil, pero es bien fácil. Recuerden, evicción. Evicción solo se da cuando me privan a mí de usar la cosa que adquirí o del derecho que estoy adquiriendo. Recuérdense, ¿cuándo se da? Porque compré, porque me donaron, porque soy usufructuario, etc. Entonces, adquirí yo ese bien y ese bien que yo adquirí no me dejan usarlo porque hay una orden de juez que no me deja usarlo. Y esa orden de juez, el requisito es que debe de ser antes de que yo haya adquirido ese bien. ¿Estamos? Pues en la práctica también se puede acoplar en ciertos casos, aunque haya sucedido después. Entonces, miremos acá. Entonces, tenemos el saneamiento por evicción. La evicción, repito, ¿cuándo sucede? No me dejan a mí usar el bien que adquirí porque hay una orden judicial. Les doy un ejemplo en específico de dónde se puede dar la evicción. Y le sucede a muchas personas. Personas que compran una casa, pero al final esta casa ya la persona debía un préstamo o cualquier otra cosa. Y fíjense que hay algo que se llaman prestaciones personales, en civil, que lo vamos a ver más adelante. Y por disposición de la ley, toda persona, al final, si en un negocio jurídico no dejó garantía, toda persona está obligada a cumplirla con sus bienes. ¿Estamos? Entonces, aunque no haya hipoteca ni nada de eso, en un remate, imaginemos, en los juicios ejecutivos, tal vez muchos no han visto procesal todavía, pero hay juicio vía de apremio, hay juicio ejecutivo, tenemos ejecuciones de hacer, de dar, de no hacer, de escriturar, y en todas se puede embargar. Entonces, si embargamos, imaginemos, le vamos a embargar la casa y nunca me va a pagar, al final el juez, ¿qué va a decir? Rematemos ese bien. Lo rematamos y con eso me está pagando a mí lo que debe.
Entonces imaginemos, quien compró, de la nada lo van a venir a sacar con la policía y todo, porque ese bien tenía una orden judicial de embargo y también de remate por orden o sentencia judicial. Y al final la persona se quedó sin nada. Yo conozco personas que les ha pasado y al final, ¿qué puedo hacer? Todos dicen, ya no puedo hacer nada. Bien, plantee usted su juicio ordinario, ¿sí? De un saneamiento. Muchos lo conocen como daños y perjuicios, así lo llaman. Pero es un saneamiento por evicción. Que me pague a mí el que me lo vendió, porque no me dijo que iba, o hay una orden judicial que no me iba a dejar usar el bien o que me lo iba a quitar. ¿Estamos? Entonces miren, sencillo. Evicción. Me van a indemnizar porque no puedo usar ese bien por una orden judicial. Ejemplo, el remate judicial que hace un juez sobre una casa. Ahora, ubiquémonos, miremos el segundo. Ya vieron que se está poniendo fácil, no es complicado. El 1559, saneamiento por vicios ocultos. Este es más fácil de entender. Leamos el artículo. El enajenante está obligado al saneamiento por vicios o defectos ocultos. En otras palabras, el que vendió, el que donó, el que dispuso del bien, está obligado a pagarle, a indemnizarle, ¿sí? A una persona por algún vicio. Y dice de la cosa enajenada, de lo que estamos adquiriendo, porque ésta la hace impropia o inútil para el uso al que se destina, o disminuye este uso de tal modo que, de haberlos conocido el adquirente, no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. Entonces miren acá, cuando es un saneamiento por vicios ocultos, es porque yo adquirí algo, pero me ocultaron algo sobre ese bien, ¿sí? Y el requisito es, si yo hubiera sabido que tenía eso, no lo compro, o no lo compro a ese precio, ¿estamos? Entonces aquí al final, yo les pongo un ejemplo, vamos a comprar una casa. Pues si ustedes cuando van a ver la casa miran las paredes, pues no se ven grietas, las puertas todas bien, pero algo que no podemos ver es la plomería, cómo está todo el tema de la fontanería dentro de la propiedad. Entonces de la nada con el tiempo y que se humedece la pared y miramos una gotera dentro de la pared y entonces al final ahí ¿qué sucedió? Me ocultaron que tenía este defecto. ¿Y cómo sé que me lo ocultaron? Pues al momento de examinarlo, pues un fontanero, una persona experta en la materia puede determinar desde qué momento surge y así pues nosotros ya podemos reclamar en cierto momento el saneamiento a esa persona. O pongamos otro ejemplo, yo quiero comprar un carro y tal vez yo no sé cuestiones de carros, o sea, yo digo, bueno, a mí solo me gusta el carro, pero yo no sé que es gastón, dicen, y que me afectan muchas cosas, que los repuestos son caros. Y al final me empiezan a decir a mí, no, mire, el carro no tiene nada, no tiene fugas, el aire así es. Al final no era así. Al final me estaban a mí ocultando ciertos defectos que tenía ese vehículo y si me los hubieran dicho, o no lo compro o le bajo. ¿Estamos? Entonces, resumen, saneamiento es, me indemnizan. ¿Y por qué me pueden indemnizar? Me van a indemnizar por evicción o por vicios ocultos. Evicción porque no puedo usar lo que adquirí porque hay una orden de juez que no me deja usarlo o que me lo quitó. Y por vicio oculto porque eso que adquirí tiene algún defecto que si yo lo hubiera sabido, no lo hago por ese precio o no, o simplemente no hago el negocio jurídico. Me preguntan acá si debe de establecerse una cláusula. Sí. Aquí, fíjense que no es una obligación de que haya que establecerse expresamente, porque son algunos negocios jurídicos, pero miren, por advertencia notarial, el notario debe de preguntarle siempre a todos ellos dentro del negocio jurídico y así las partes van a estar bien, tanto el acreedor como el deudor, porque esos son los sujetos del negocio jurídico. Ellos van a saber, uno les pregunta, mire, ¿y hay alguna limitación, algún gravamen, alguna demanda o algo que afecte el bien? Sí. Lo mejor es siempre colocarlo. Esa es mi recomendación. Hay muchos que no lo colocan o mienten. Sí, colocan de que no existe anotación, gravamen o limitación y en realidad sí existe. Entonces, por eso es de que se obligan al famoso saneamiento de ley, que es lo que estamos viendo. Entonces, ¿debe de colocarse la cláusula? Sí debe de colocarse. ¿Estamos? Que las personas mientan en lo que están colocando, ese es otro tema. O que el notario no haya tenido la debida diligencia de preguntar o de investigarlo,
ese es otro tema. ¿Estamos? Entonces, continuemos. Estamos, repito, seguimos en el negocio jurídico, no hemos salido de ahí. Vimos los elementos esenciales, capacidad, el objeto lícito y el consentimiento con los vicios del consentimiento. Segundo elemento, vimos los elementos naturales, que es el saneamiento, y tal vez solo me interesa que hablemos sobre una cosa del saneamiento. Vamos al artículo 1570, siempre del Código Civil, y se los voy a leer todo para que nos ubiquemos. Aquí menciona, si la cosa enajenada fuere inmueble y resulta de grabado con servidumbres no aparentes de las que no se dio noticia al adquiriente al tiempo de contratar, puede éste ejercitar la acción de reducción de precio. Entonces aquí sale un primer tema, acción de reducción de precio. ¿Qué es la acción de reducción de precio? Vengo yo, con que imaginemos yo compré la casa y al final salieron todos los problemas de la fontanería, pero yo lo estoy pagando a plazos, yo estoy pagando poco a poco. Entonces la acción de reducción de precio es, mire, fíjese que la casa tiene esto, entonces pues no sé si usted me puede bajar el precio, ya que ya no valga 100,000, ya me lo estimaron, aquí le traigo una cotización y me dice que va a salir en 15,000 quetzales. Entonces esa es la acción de reducción de precio, ¿estamos? Y si no la quiere ejercer voluntariamente, demandamos en un juicio ordinario un saneamiento por evicción o por vicios ocultos por reducción de precio, porque yo sí quiero la cosa. Me quiero quedar el bien, pero tampoco que el otro se pase de listo y que no me vaya a estar a mí cobrando, me cobró al final esos defectos o me los vendió. Entonces, acción de reducción de precio. Y luego miren qué dice el artículo. Si no prefiere la redivisión. Imagínense eso, redivisión. Muchos lo conocen como acción redivitoria o estimatoria, que también la pueden encontrar en el artículo 1572. En sí, ¿qué es la acción redivitoria o estimatoria? Aquí lo que se pretende es la restitución de parte del precio. Aquí es cuando ya pagué todo. En la reducción de precio era cuando no lo había pagado todo, sino que todavía lo sigo pagando ese bien que adquirí y quiero pues de que le bajen el precio y pues simplemente yo lo complemento. Y ahora la acción redivitoria es, repito, pretender que me devuelvan a mí algo de lo que ya pagué, algo de ese precio. ¿Estamos? Entonces, esa es la acción redivitoria y según el artículo 1572 hay que ejercerse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. Por eso lo primero que tienen que hacer ustedes es prescribir, porque es revisar todo, porque si no, me estaría prescribiendo mi saneamiento para pedir la acción redivitoria, sino que solo podría indemnizar, que me indemnicen por los daños, pero recuérdense que aquí puede ser por reducción de pago o por una redivisión, que es pretender que me devuelvan algo de lo ya pagado. ¿Estamos? Entonces miren, sencillo el saneamiento, me indemnizan por evicción o por vicios ocultos y punto. Ahora, vamos al último elemento, hoy sí ya vamos saliendo casi del negocio jurídico. El último elemento doctrinario del negocio jurídico son los elementos accidentales. Los elementos accidentales quiero que se ubiquen en primer lugar en su código en el artículo 1269, ¿sí? Vamos al artículo 1269 donde establece la ley negocios jurídicos condicionales. El elemento accidental es la condición, ese es en sí el elemento, ¿estamos? ¿Qué es la condición? La ley no nos establece tampoco una definición de la condición. La condición va a ser aquel acontecimiento futuro e incierto. Esa es la palabra clave. Futuro e incierto del cual va a depender el negocio jurídico. Si queremos ya dar una definición como más bonita, es donde usamos la doctrina. Es el elemento accidental del negocio jurídico y ahí lo complementamos con esta definición, ¿verdad? Que consiste en el acontecimiento futuro e incierto del que depende el negocio jurídico. Y ojo, cuando hablamos de esto, acontecimiento incierto es de que puede ser que pase, puede ser que no pase, ¿sí? Por ejemplo, aquí tal vez no voy a explicar específicamente algunos artículos de la ley, pero sí quiero que entendamos nosotros que existen, según la doctrina y también lo regula en algunas partes de la ley, dos clases de condiciones, ¿sí? Tenemos las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. ¿Qué diferencia tenemos entre estas? Miren qué fácil es. Condición resolutoria. Esta va a ser
cuando esa condición que pusimos, ese acontecimiento futuro incierto, lo que va a determinar es que se extingue la obligación. ¿Estamos? Imaginemos un negocio jurídico donde yo vengo y digo, yo le transfiero la propiedad a mi hermano y le doy esta casa a mi hermano para que quiera, pues obviamente le estoy transmitiendo la propiedad completa, pero aquí está la condición. Si él se casa con esta persona, ¿sí? Tengo que poner una persona en específico. Si lo hago así, entonces ya la propiedad no va a quedar en su propiedad y quedará a nombre de y que me regrese a mí o alguna otra condición que se quiera colocar dentro del negocio. Entonces dense cuenta, la condición resolutiva es la que extingue ese negocio jurídico. En cambio, la condición suspensiva es la que le da comienzo a ese negocio jurídico. Un ejemplo, y vieran que esta es una de las más comunes en el Registro General de la Propiedad. Cuando nosotros venimos y vamos a dar una propiedad, imaginemos, tengo yo, y el mismo ejemplo, a mi hermano, a mi hijo, etc. Miren, le doy yo esta propiedad, pero, y así está inscrita, con la condición de que usted se gradúe de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Entonces, ahí está el punto, el documento ya está. El negocio jurídico ya se formalizó y se plasmó en un instrumento público. Hasta ya se inscribió. Ahora solo falta que se cumpla la condición. Si usted ya se gradúa, entonces, ahí ya comienza ese negocio jurídico a tener validez. Entonces, se dieron cuenta, ahí comienza a tener efectos ese negocio jurídico que está dentro del contrato. Entonces, ese es suspensivo y el otro sería resolutorio. Resumen, resolutivo termina ese negocio jurídico. Suspensivo le da comienzo al negocio jurídico. Así de sencillo. Ahora, siempre vamos a hablar ahora de los elementos accidentales y el siguiente elemento accidental que encontramos en la ley está en el artículo 1279, porque ahí menciona el plazo, ¿sí? Entonces vamos a hablar del plazo. El plazo tampoco nos va a definir la ley alguna definición legal o específica, sino que esto es doctrinario. Y al igual, en la condición nosotros dijimos que es el acontecimiento futuro e incierto. Cuando hablamos nosotros del plazo, este es acontecimiento futuro y cierto, porque este sí sabemos. Entonces es acontecimiento futuro y cierto del que depende el negocio jurídico. El plazo es mucho más sencillo porque nosotros ya vemos un término en el cual pues, va a tener validez este negocio jurídico. Puede ser que diga cuándo va a iniciar, cuándo va a terminar, o puede establecer alguna otra circunstancia. Doctrinariamente nosotros tenemos clases de plazos. Podemos mencionar principalmente 3 clases de plazos. Tenemos nosotros un plazo contractual, tenemos el plazo legal y tenemos el plazo judicial, ¿sí? El plazo contractual, ojo, no sé si se recuerdan cuando vimos al principio de la clase el artículo 1256 del Código Civil, donde estaban los principios de autonomía, la voluntad, libertad de contratación. Al final, ahí está la libertad de contratación. Yo dispongo lo que quiera poner dentro de mi contrato. Entonces, yo coloco el plazo que yo quiera. Y un ejemplo muy común son los contratos de arrendamiento. Cuando viene una persona y le dice, todos dicen que son de 1 año. No, mentira. Hay contratos de arrendamiento de 1 mes, de 2 meses, de 3, de 6, de 1 año, de 10 años. De todo hay. Pero ¿quién lo decide? Las partes dentro de su contrato. Entonces, ese es el plazo contractual. Es el que libremente fijan las partes a su propia voluntad. Y el fundamento de esto, repito, es el 1256. No porque ahí lo diga, sino que porque ahí establece que las partes pueden hacer lo que ellos quieran hacer. ¿Estamos? Ahora, tenemos también nosotros el plazo legal. El plazo legal es cuando la ley nos establece ese plazo para ese negocio jurídico. No solo se ubiquen ustedes en contratos, que escrituras, que compraventas. Recuérdense, el negocio jurídico es todo acto o hecho. Ya lo hablamos desde el principio. Y les doy aquí un ejemplo de un plazo legal. Imagínense, yo creo que ya todos vieron aquí en civil, yo creo que es civil 1 o de los primeros civiles donde uno ve el matrimonio. Y el matrimonio aquí tiene un plazo legal. ¿Plazo para qué? El plazo legal para entregar un aviso y así que tenga efectos jurídicos este matrimonio, porque sin el aviso no tiene efectos jurídicos. Entonces la ley establece, el Código Civil dice 15 días. Es porque esto ya fue reformado por la ley del Registro Nacional de las Personas, ley del RENAP.
en donde ahí establece que son 30 días para hacer estas inscripciones. Entonces, ese es un plazo legal. Cuando la ley nos establece a nosotros cuál es el plazo para actuar, ese va a ser un plazo legal. Y por último tenemos nosotros el plazo judicial. El plazo judicial es el que fija el juez. Y tenemos un artículo fundamental para esto, artículo 1283. Aquí menciona lo siguiente: si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. Entonces miren esto aquí que pasa. Simplemente en resumen, si no hay plazo, el juez lo fija. Para eso recuérdense que aquí tenemos varias formas. Está el artículo 49 de la ley del organismo judicial, que pues al final aquí simplemente establece que el juez puede fijar el plazo cuando la ley no lo determine. Pero específicamente, ¿cómo lo tramitamos? Fíjense que hay dos formas. Se puede dar en un juicio ordinario, o cuando sucede dentro de un proceso principal también se ha podido determinar por medio de un incidente. Algunos también plantean algunas acciones constitucionales dentro del proceso principal para solicitar el plazo y que así al final no se afecte un derecho, pero estas son cuestiones ya mucho más complejas para que las entendamos o para explicarlas en este momento. Principalmente, repito, si la obligación no tiene un plazo, nosotros lo podemos pedir al juez que le fije un plazo. Hicimos una compraventa y no pusimos cuál es el plazo para el pago, entonces el juez lo puede fijar, aunque para la compraventa hay disposiciones específicas en esto. Solo es un ejemplo didáctico. Vamos ahora nosotros al último elemento accidental. Y el elemento accidental se refiere, la doctrina, a la forma o modo, ¿sí? Es el modo en que se va a hacer este negocio jurídico, ¿sí? Cuando hablamos del modo, fíjense que este tema va muy relacionado a las fuentes del negocio jurídico. Y no tenemos un artículo en específico, pero quiero que ustedes se vayan a ubicar en su Código Civil en el artículo 1574. Aquí establece las formas de los contratos o las formas de contratar. Aunque esté en el tema de los contratos, nosotros lo vamos a utilizar como una referencia para el negocio jurídico. Aquí, por ejemplo, esto es en Guatemala, legalmente, aquí establece que las formas o modos en los que nosotros podemos contratar son por medio de escritura pública, 2 dice por documento privado o acta levantada ante el alcalde, 3 por correspondencia, 4 verbalmente, y actualmente existen algunas otras regulaciones que no solo están en el Código Civil. Tenemos también contratos por teléfono, tenemos también nosotros contratos con firmas electrónicas, si no miren la sociedad de emprendimiento, por ejemplo. Entonces esos son modos en los que se puede contratar. ¿Estamos? Que sería el último elemento accidental del negocio jurídico, o que lo podríamos mencionar ahí. Cuando hablamos nosotros de esto, del negocio jurídico, para no dejar un vacío entre el código y tal vez saliéndome un poquito del tema dentro de la guía, quiero que nos ubiquemos en el 1290. Aquí habla sobre la revocación. Cuando hablamos sobre la revocación menciona: todo acreedor puede pedir la revocación de negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Cuando hablamos de una revocación, la revocación sí tiene como efecto dejar que un negocio jurídico ya no tenga validez, que pierda sus efectos. Pero nosotros pensamos, revocar, dejarlo sin efectos, se acabó, revocamos el contrato. Eso no funciona así. Miren bien cómo lo establece la ley. Todo acreedor puede pedir, es decir, que la revocación, el único sujeto que lo puede realizar es el acreedor. Repito, dentro de un negocio jurídico tenemos dos sujetos: el acreedor y el deudor, sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo es quien tiene la obligación a su favor, el sujeto pasivo es quien debe de cumplir esa obligación. Entonces, miramos aquí. Aquí menciona entonces, puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Y aquí está el segundo elemento: la revocación solo la hacen los acreedores y por negocios del deudor. Por negocios del deudor en donde lo están perjudicando. Imaginemos, viene usted, le prestó dinero a una persona y nunca le paga. Entonces, como nunca le paga, usted lo que hace es va a ejecutarlo. Dentro de la ejecución, usted puede pedir la anotación, embargo de bienes, entre otras cosas.
él ya sabe que usted va por eso. Entonces, antes de que usted lo embargue, le da los bienes a la esposa, le da los bienes a los hijos, le da los bienes al hermano, a alguien más. ¿Para qué? Para no pagarle. Dejemos las acciones penales a un lado, ¿sí? Dejemos lo penal a un lado. Pero aquí la materia civil que está haciendo es que yo puedo pedir la revocación. ¿Cómo así? Yo le solicito a un juez como acreedor que deshaga el negocio que hizo el deudor con su esposa, con su hijo, en donde le dio la casa, porque se la está dando para perjudicarme a mí y no pagarme la deuda que me debe. Que nos cueste demostrar un poco esa mala fe que tuvo él de hacerlo en juicio es una cosa, pero se puede lograr. Tenemos declaraciones de partes, testigos, entre otras cosas, ¿sí? Pero al final esa es la revocación, la acción del acreedor para que al final terminar el negocio jurídico que hizo el deudor y que la cosa regrese al final a este mismo. Esto se le conoce doctrinariamente como acción pauliana, por si se lo llegaran a preguntar, es un nombre doctrinario, acción pauliana. Ahora, me preguntan acá, si se realiza una promesa de compraventa sabiendo que tiene una hipoteca, sin embargo, se establece en una cláusula que el vendedor pagará esa hipoteca y este no lo hace, se podría pedir el saneamiento por evicción para que le reintegren el dinero. Fíjese que cuando son con promesas, aquí hay ciertas condiciones y todo depende de cómo se vaya a hacer el negocio jurídico. Sí se pueden ejercitar ciertas obligaciones por medio del saneamiento, pero algunos tienen el criterio de que la promesa de compra-venta aún no dispone del bien. Entonces ahí no habría ningún saneamiento, sino que solo se está mencionando. Entonces aquí lo que nosotros ejerceríamos serían acciones sobre la promesa, que sería la restitución por daños y perjuicios por la inejecución del contrato. ¿Estamos? Aquí es al final otra figura la que se puede usar. Pero si usted dentro del mismo contrato indicó que se podía hacer por un saneamiento y que se podía reclamar el saneamiento, también lo puede lograr por esa vía. Entonces, repito, normalmente cuando es por una promesa de compraventa, lo que usted tiene que hacer es al final demandar por la contravención de la inejecución del contrato porque no cumplió todas las estipulaciones, no pagó la hipoteca, no pagó las deudas, no cumplió las condiciones. Entonces, eso es lo que usted va a reclamar ahí, no sería un saneamiento en específico. Pero si usted lo denomina al saneamiento y al saneamiento le da que incluya esto, ¿sí? Por lo de la promesa compraventa, entonces usted sí lo podría hacer como parte de una ejecución o de una demanda, perdón, por saneamiento, por evicción o por vicio oculto, pero tiene que estar condicionada. Tenemos que agregar la condición ahí. Ahora, vamos a salir de la revocación y rápidamente nos vamos a ubicar en la nulidad, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de la nulidad, artículo 1301, este también lo podemos conocer nosotros como una institución civil por medio de la cual un negocio jurídico se vea afectado, ¿sí? Y se puede declarar que pierda su validez por ciertas circunstancias. Existen dos clases de nulidad. La primera la tenemos en el artículo 1301, que es la nulidad absoluta. Y miren cómo la define la ley. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público, primer efecto para la nulidad absoluta, contrario al orden público o a las leyes prohibitivas expresas. Es decir, que está prohibido por la ley. 2. No concurren los requisitos esenciales para esenciales para su existencia. No colocamos nosotros entonces los requisitos. Entonces repito, cuando hay nulidad absoluta, 1. Se altera el orden público. 2. Es contrario a la ley. Y 3. Cuando no se cumplen los requisitos que establece la ley. Si nosotros incurrimos en cualquiera de esos tres elementos, se puede decir que nuestro negocio jurídico es nulo. Y cuando hablamos de una nulidad absoluta, quiere decir que ese negocio jurídico no nace a la vida jurídica. ¿Estamos? No va a nacer. ¿Y por qué no va a nacer? Porque aquí la ley dice que solo va a ser nulo si cumple esos requisitos. Por lo tanto, no tiene validez jurídica. Y si recordamos nosotros y nos vamos al artículo 1251, donde vimos los requisitos esenciales del negocio jurídico, ahí mencionaba también el objeto lícito y entre otras cosas. Entonces, al final, ese negocio jurídico no tendría validez. Ahora, podemos ubicarnos en la segunda clase de nulidad, que está en el artículo 1303. Se le conoce de dos formas,
como nulidad relativa o anulabilidad, es decir, anulable, ¿sí? Te repito, nulidad relativa o anulabilidad. Y esta se da por dos circunstancias. Uno, incapacidad relativa de las partes. Vieron que tienen que ver mucho los elementos esenciales. Ahí era la capacidad. Entonces, si se hizo el negocio jurídico y era incapaz, pedimos la anulabilidad del negocio. ¿Estamos? Y dos, dice, por vicios del consentimiento. Ya lo vimos. Error, dolo, simulación y violencia. Lo único que me interesa ahora que sepamos nosotros es el plazo para solicitar la nulidad relativa. Miremos el artículo 1312. Aquí menciona que el plazo para solicitar la anulabilidad o nulidad relativa va a ser de 2 años. ¿Estamos? ¿Y por qué es de 2 años? ¿O en qué casos es de 2 años? Me anotan ahí en sus leyes que solo es por el dolo y el error. Solo por esos dos casos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque, bueno, miren ahora el 1313. Ahí establece el plazo para solicitar, pero la nulidad por violencia. Y cuando es por violencia es 1 año desde que la violencia cesó. ¿Estamos? Entonces imaginemos, puede ser que el negocio se hizo hace 10 años y el que me mantenía obligado era mi papá. Mi papá falleció. Desde que fallece mi papá ya nadie me ejerce obligaciones. Entonces desde ese momento empieza a contar el año. ¿Estamos? Entonces ya vieron, error y dolo, artículo 1312, 2 años. Violencia, 1 año desde que la violencia cesó. Y la simulación, artículo 1288, ya lo vimos, imprescriptible. Esa no tiene plazo. Entonces, ahora, vamos a ubicarnos nosotros, ya que vimos toda la parte específica del negocio jurídico, nos tocaría el derecho de obligaciones, ¿sí? Aquí las obligaciones es un tema un poco amplio, creo que tal vez nos vamos a extender o nos vamos a pasar un poco del tiempo, pero por lo menos vamos a terminar las obligaciones, las clasificaciones de las obligaciones y vamos a dejar un poco de tiempo pendiente. ¿Estamos? Porque sí es un tema un poco largo. Entonces, hablamos ahora artículo 1320 que establece a las obligaciones. Lo primero es definir el derecho de obligaciones. ¿Y qué es el derecho de obligaciones? Fíjense que la ley no establece tampoco en ningún momento una definición específica del derecho de obligaciones, sino que esta es totalmente una definición doctrinaria, pero se define como ese vínculo jurídico por el cual las partes, es decir, el acreedor y el deudor, están obligadas a cumplir alguna prestación. Es al final ese vínculo que nos va a existir a nosotros entre estas partes dentro del negocio jurídico. Recuérdense, negocio jurídico no es lo mismo que la obligación, son cosas distintas pero que se relacionan. La obligación es el vínculo por medio del cual el acreedor constriñe. Esa palabra constriñe es como decir obliga, pero es para no redundar. Es por medio del cual el acreedor constriñe al deudor al cumplimiento de una prestación, que puede ser de dar, hacer y no hacer. Esas palabras constriñen y prestación las usamos para no redundar con obligación, porque si no nos quedaría que es el vínculo, la forma por la cual el acreedor obliga al deudor a que cumpla su obligación. ¿Estamos? Entonces, solo para cambiarle un poco y que sea un poco más técnica esa definición. Cuando hablamos nosotros del derecho de obligaciones, en el derecho de obligaciones tienen ciertas características, ¿sí? Y una de sus características, esto es totalmente doctrina, es la patrimonialidad de la prestación, que es lo que yo les mencionaba antes. La patrimonialidad de la prestación quiere decir de que aquí toda prestación debe tener un contenido patrimonial. Eso es lo que se refiere y esas son las teorías. Nosotros doctrinariamente encontramos de que existen 3 teorías que hablan sobre esto. Una es sobre que todo tiene un valor en dinero. Esa es una. Otra es de las contraprestaciones. Es decir, que yo cambio un bien por otro porque ambos tienen un valor. Y la tercera teoría, que es la de la doctrina italiana, que esta es la que se adopta más internacionalmente y hasta se adopta en Guatemala, en que toda prestación es valuable en dinero, que era lo que les mencionaba al principio, y eso es lo que nosotros tenemos en Guatemala. Y por eso quiero que vean el artículo 1329. No es el fundamento, pero ahí medio lo menciona, porque menciona que la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor al momento de exigirse su cumplimiento. Entonces, ¿ya vieron?
Aquí es donde al final nosotros, si no nos van a pagar de una forma, personalmente, nos van a pagar con sus bienes. Y eso es al final la patrimonialidad de la prestación. Normalmente las obligaciones, si nosotros hablamos de historia, al principio, si hablamos del derecho primitivo, era de que una persona solo prestaba obligaciones personales. Es decir, que tenía que ver algo con él mismo, no con dinero o algo valorado en dinero. Pero ahora si miramos esta teoría de que todo tiene un valor económico, y esa es la teoría que se utiliza a nivel mundial y esa adopta también Guatemala y la podemos ver reflejada en el artículo 1329. Entonces, si hablamos ahora de las obligaciones en específico, podemos mencionar, como ya les había dicho yo antes, que existen dos concepciones sobre las obligaciones. De primero tenemos la concepción subjetiva, que se refiere a que siempre dentro de una obligación va a haber sujetos. Alguien que tiene el derecho de exigir que se cumpla la obligación y alguien a cuyo favor está esa obligación. Y también tenemos una concepción patrimonial de las obligaciones, que esta consiste de que toda obligación tiene un valor económico. Así como que me digan, mire, quiero que me haga un inventario. Entonces, bueno, eso tiene un valor y por eso es de que tiene esa concepción patrimonial que es la que se adopta a nivel internacional. Entonces, vamos a ver ahora que nosotros podemos hablar sobre los elementos de las obligaciones. Tenemos de primero el elemento subjetivo o sujetos. Tenemos dos principales, como les había dicho anteriormente. El acreedor, el activo, sujeto activo, que también se le denomina acreedor, que es la persona que exige el cumplimiento de la obligación. Y también tenemos el sujeto pasivo, que es el que también se le conoce como deudor, y que es quien tiene la carga y tiene que cumplir esa obligación. No solo porque sea acreedor y deudor es porque deba dinero. Esa palabra acreedor y deudor, si ahora se dan cuenta, es por esta teoría que vimos antes patrimonial, porque todo tiene un valor económico. Entonces, segundo elemento de las obligaciones. Tenemos nosotros las obligaciones con sus elementos objetivos. Cuando se refiere a su elemento objetivo, se refiere específicamente a la prestación, es decir, lo que se debe de exigir y lo que se debe de cumplir. Y por último tenemos la relación jurídica, que la relación jurídica va a ser la causa o fuente de la obligación. ¿Cómo se está generando esa obligación? Que puede ser por medio de un contrato, acuerdo de voluntades, un cuasicontrato, que son cosas que están reguladas más adelante, hasta por delitos puede ser. Si hablamos de historia de las obligaciones, también se hablaba antes de que existía una obligación por los delitos, porque si alguien cometió un delito, debía de contraprestar o debería de dar una prestación a la persona a quien se lo cometió. ¿Estamos? Entonces por eso hasta así se le conoce también que es una forma del elemento de la relación jurídica de las obligaciones. Y por último, me interesa a mí que veamos las clasificaciones de las obligaciones. La vamos a ver en una forma un poco rápida, porque este es un tema un poco, bueno, vamos a mejor dicho, en una forma detallada. Las obligaciones yo las voy a dar de dos formas aquí, porque las clasificaciones las tenemos en la ley y en la doctrina, y es lo que nos pueden preguntar en nuestros exámenes, porque nos pueden decir, según Guatemala, cuáles son las clasificaciones de los contratos, y según la doctrina, cuáles son. Entonces, miren, pues, solo se los voy a ir mencionando. Si miramos nosotros el artículo 1319, ustedes pueden colocar ahí solo dice, toda obligación resultante de un acto, de una declaración de voluntad, consiste en dar, hacer y no hacer una cosa. Entonces, clasificación legal, obligaciones de dar, hacer, no hacer. Llevamos solo tres ahorita que no he explicado todavía, ¿sí? Pero esas son legales. Doctrina, lo voy a ir haciendo simultáneo. La doctrina clasifica a estas como obligaciones según su objeto. Y las obligaciones según su objeto pueden ser positivas o negativas. Positivas son las de dar y hacer. Y las negativas, las de no dar y no hacer. ¿Estamos? Entonces, ahí estamos mezclando la doctrina con la teoría. En forma sencilla, si es una obligación de dar, es porque tenemos que entregar algo. Imaginemos como en una compra-venta le vendo mi carro, le tengo que dar mi carro, ¿sí? Si hablamos de una obligación de hacer, la obligación de hacer es cuando aquí sí se refiere a que la prestación debe de ser algo o una obra que vaya a efectuar la persona. Que pueda ser, imaginemos, que me construya una pared,
¿sí? ¿Qué puede hacer de que me haga una conexión eléctrica, que me haga un inventario, que me haga una escritura, que me haga una auditoría? Eso es algo de hacer. ¿Estamos? Esa es una obligación de hacer. También tenemos las obligaciones de no hacer. Para darles fundamento, las de dar están en el 1320, la de hacer está en el 1323 y la de no hacer está en el 1326. La de no hacer consiste al final en que nos van a colocar dentro de la obligación, dentro del negocio jurídico, que nosotros no hagamos algo. Y si lo hacemos, vamos a tener que pagar esa contraprestación o ese daño que estamos causando. Y un ejemplo que nosotros podemos mencionar es uno muy normal, los contratos de arrendamiento, donde uno coloca y se le prohíbe subarrendar y subarrenda. Entonces ahí está, esa es una obligación de no hacer, no subarrenda. Y subarrenda, entonces al final tiene que pagar esos daños y perjuicios por su contravención. Entonces, ahora, aquí surge un tema importante siempre dentro del tema de las obligaciones, que sí es un tema principal y que preguntan mucho, que está en el artículo 1330. Ustedes pueden ver reflejado algo que en la doctrina se le llama como teoría de la imprevisión o imprevisión contractual. Se los voy a leer y después se los explico. Aquí menciona cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambian de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Resumen, ¿qué es la teoría de la imprevisión? Hay un principio en que nadie puede estar obligado a cumplir una obligación si cambia de manera notable sus condiciones. Eso es un principio. Y por eso cuando hablamos nosotros de la teoría de la imprevisión, surge una figura que se llama rebus sic stantibus, que esto significa que tenemos que regresar el estado de las cosas al estado anterior de la contratación. Para que exista la teoría de la imprevisión hay un elemento, solo tienen que ser obligaciones conmutativas. Una obligación conmutativa es aquella que es cierta y determinada, es decir, que yo sé cuál es la obligación. Por ejemplo, un ejemplo de los más comunes acá son los préstamos o los créditos. ¿Por qué? Porque al final pues tenemos la obligación de estar pagando, pero al final eso se vuelve excesivamente oneroso. Entonces yo puedo pedirle a un juez que haga esa revisión judicial. Muchos mencionan con lo de las famosas tarjetas de crédito, en donde yo pues debía 5,000 quetzales y de la nada ahora me sale que sobre eso debo yo 80,000 quetzales, entonces es algo que se sobresale de mi límite. Si yo en mi tarjeta tenía un máximo de 5,000 quetzales, es porque esa era mi capacidad económica. Yo contraté esa tarjeta de crédito porque podía estar con esas condiciones, entonces bajo estos términos los contraté, pero ahora debo casi 100,000 quetzales, entonces yo no puedo pagarla. Necesito que lo hagamos mediante una revisión judicial y puede ser mediante un juicio ordinario. ¿Estamos? Entonces eso es la teoría de la imprevisión en forma sencilla, que no estamos obligados a cumplir nuestras obligaciones cuando cambian de manera notable en una forma muy onerosa. Entonces pedimos la revisión judicial. Y una característica principal es de que esto no sucede con contratos aleatorios. ¿Qué es un contrato aleatorio? Aquellos que no se saben si se van a cumplir o no. Imaginemos, puede incurrirse, fíjense que a veces hasta con los seguros. Cuando un seguro no se sabe cuál es el monto que va a cubrir. Entonces hay veces que los seguros vienen y dicen, no, nosotros no pagamos eso porque es demasiado dinero, le vamos a dar solo esto. Y aunque tenga cierto avalúo y todo y esté el contrato, ellos nos pagan esa cantidad. ¿Por qué? Por la teoría de la imprevisión. Usted pide todo el dinero, pero ellos pueden solicitarlo mediante una imprevisión. Ellos no pueden solicitarlo ahí mediante la imprevisión porque este es un contrato aleatorio. Estamos como una rifa, etcétera, entre otras cosas. Ahora, nos vamos a ubicar en otra clasificación de las obligaciones y quiero que se ubiquen a partir del artículo 1334. Ahí empiezan las obligaciones, ahí solo dice alternativas. Y en el 1341, obligaciones facultativas. Doctrina, entonces, si les preguntan en su examen, clasificación según la ley, tenemos contratos, obligaciones de dar, hacer, no hacer, facultativas, alternativas. Ahora, si nos preguntan según la doctrina, ¿cómo vamos?
tenemos obligaciones según su objeto positivas, dar, hacer, negativas, no dar, no hacer. Y ahora nos vamos, y según la pluralidad de los objetos, y miremos, alternativas. Entonces repito, esta es la siguiente clasificación doctrinaria en el 1334, clasificación según la pluralidad de los objetos. Y aquí tenemos que pueden ser 1334, obligaciones alternativas. Miren qué fácil. El obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. Según la doctrina, estas con la pluralidad de los objetos. ¿Por qué? Porque hay varios objetos con los que yo puedo cumplir mi obligación. No sería, por ejemplo, una de esta clasificación si dicen, usted, por ejemplo, tenemos dos sujetos. El sujeto A le tiene que dar un carro al sujeto B. Punto. Esa es la obligación y ahí queda. Pero ¿cuándo sería una obligación alternativa? Y se los pongo de esa forma. Ustedes me prestaron dinero a mí, ¿sí? Y entonces ahora yo les tengo que pagar eso. Pero dentro de nuestro contrato nosotros pusimos que la obligación va a ser de esta forma. Que yo puedo pagar mi obligación en dinero, opción 1. Segunda opción, entregándoles un carro. O tenemos la opción 3, entregándoles esta casa. ¿Estamos? Entonces tenemos 3 opciones, 3 alternativas. Y yo, como deudor, elijo con cuál la cumplo. Entonces ya vieron por qué es pluralidad de los objetos. Porque hay varias prestaciones con las cuales yo los puedo cumplir, pero se cumple solo con una de ellas. Pero esas prestaciones ya están determinadas antes. El acreedor, es decir, ustedes, que yo les debía a ustedes, ustedes ya saben cuáles eran esas 3 opciones. Ya las habían aceptado. Entonces ya solo me queda a mí elegir una de esas y cumplir mi obligación. ¿Estamos? Ahora, veamos la segunda clasificación, pero siempre estamos dentro de la pluralidad de los objetos, que está en el 1341, que pueden ser las obligaciones facultativas. Y miren cómo lo define la ley. Obligación facultativa es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. Ojo pues, aquí no es como la anterior que yo tengo 3 opciones para pagarles. Aquí yo solo tengo una opción. Ustedes me prestaron dinero a mí y el contrato dice que yo les voy a pagar en dinero. Pero ahora vengo yo y les pregunto, miren, ¿será que no podemos hacer algo? Es que quería ver si podemos cambiar en que, no sé si me aceptan este carro o esta casa para pagarle la deuda. Si me la aceptan, entonces esa sería una obligación facultativa. ¿Por qué es facultativa? Mi obligación principal era dinero. ¿Estamos? Pero ahora la estoy sustituyendo por otra que ninguno sabe cuál es hasta ese momento. Y ojo, acá hay un principio, porque ninguna persona está obligada a aceptar ese bien. Ustedes que yo les debo me pueden decir, no, yo quiero mi dinero. Bueno, entonces consigo el dinero y le pago en dinero. Ustedes no están obligados a sustituir esta obligación, pero esa es la facultativa. Entonces, alternativa, tengo 3 opciones, 4, 5, 10 opciones ya establecidas y cumplo con la que yo quiera. Alternativa son esas. Y las facultativas, yo cambio mi obligación por otra. ¿Estamos? Por eso es según la pluralidad de los sujetos, de los objetos. Y ojo, esas son las únicas 2 que regulan la ley. Si nosotros nos vamos ya en nuestro examen y que nos van a preguntar que también cuáles son las doctrinarias, según la doctrina hay siempre dentro de esta clasificación, según la pluralidad de los objetos, hay obligaciones conjuntivas o copulativas. Las obligaciones conjuntivas o copulativas es cuando la persona está obligada a prestar varios hechos. ¿Cómo así? Ustedes me prestaron dinero y yo les voy a pagar con dinero el carro y la casa. Punto. Entonces ya se dieron cuenta, estoy cumpliendo con las 3 cosas al mismo tiempo, estoy dando varias cosas en un mismo momento. Esa es una obligación copulativa o conjuntiva. Ahora, vamos a continuar, ya casi lo estamos terminando. Artículo 1347. Ahí tenemos nosotros las obligaciones, pero según la pluralidad de los sujetos. Y tenemos que pueden ser mancomunadas, ¿sí? Que son al final, aquí es 1347. Según la pluralidad de los sujetos son mancomunadas. Según la pluralidad es lo doctrinario. Y aquí menciona que hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Entonces aquí está el punto. Imaginemos, ustedes me deben a mí y a esta otra persona.
ahí hay una mancomunidad porque somos dos deudores. O imaginemos, ustedes son dos acreedores y yo solo soy un deudor. Ahí hay mancomunidad también. Según la doctrina, menciona que puede haber una mancomunidad activa, puede ser pasiva o puede ser mixta. Activa es cuando hay varios acreedores y un deudor. Pasiva, varios deudores, un acreedor. Mixta, varios acreedores, varios deudores. Ahora, ¿cómo puede ser la mancomunidad? La mancomunidad puede ser de dos formas. 1300 acreedores o deudores haya y cada parte constituye una deuda o crédito separado. Entonces, una mancomunidad no es la mancomunidad es porque hay varios sujetos de un lado. ¿Estamos? Entonces, repito, ustedes son acreedores y aquí somos dos deudores. ¿Estamos? Pueden ser 3, 4, 10, 20, los que sea. Y ahora aquí está el punto que me interesa. Es una mancomunidad simple cuando, imaginemos que ustedes nos vendieron 10 mesas. Cada mesa por 1000 quetzales y somos 10 deudores. Entonces, si fuera una mancomunidad simple, podemos entender nosotros que cada mesa sería para cada uno y que cada uno va a pagar 1000. Si yo ya le pagué mis 1000, usted no me puede exigir los 1000 del otro, porque a pesar de que somos varios deudores, es una mancomunidad simple, es decir, que cada quien cumple solo su obligación. Siempre sigue siendo dentro de un mismo negocio jurídico, pero son varias obligaciones en una mancomunidad que exista. Ahora, tenemos artículo 1352, la mancomunidad solidaria. La mancomunidad solidaria menciona aquí, la obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa. Seguimos en lo mismo, habemos varios deudores, ¿sí? De manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos, miren, ahí está la palabra otra vez, al cumplimiento total de la obligación y el pago por uno solo de ellos libera al de los demás. Resumen, la mancomunidad solidaria, repito, habemos varios deudores, ¿sí? Pero la mancomunidad solidaria aquí no es como la anterior, 10 mesas y cada uno 1000 y entonces no me pueden pedir lo de los demás. Yo ya pagué mis 1000, sé que los otros tienen que pagar 1000 cada uno por su mesa, pero aquí puede venir ustedes como acreedores y me dicen, mire, págueme todo. No, hombre, mire, yo pagué mi parte. Disculpe, pero es una obligación mancomunada solidaria. Entonces usted me puede pagar todo. Y sí, me lo puede, eso es solidaria. Puedo venir yo y pagarlo de todos. Si sucede eso, ¿qué pasa? Pueden ver ustedes el artículo 1358, está el derecho de repetir. Si yo pagué las obligaciones de los demás, yo puedo repetir contra ellos. ¿Cómo así? Pedirles los de su mesa, ni modo que yo vaya a salir perdiendo. Ahí es donde el derecho me exige o me faculta a mí poderle cobrarle a los otros deudores solidarios. Y una parte muy importante es el artículo 1356. Aquí, 53, perdón. Aquí menciona, la solidaridad no se presume, debe de ser expresa. En pocas palabras, tiene que estar dentro del contrato y las personas A, B y C son deudoras solidariamente. Si no lo dice, va a ser simple. ¿Estamos? Entonces, eso es una parte muy importante dentro de esta contratación o el requisito para que se entienda que sea una obligación mancomunada solidaria. Y por último, como obligación según la ley, artículo 1373, tenemos las obligaciones según la posibilidad de su cumplimiento. Y estas pueden ser divisibles o indivisibles. Divisibles o indivisibles. Las divisibles se pueden dividir en partes. Imaginemos una compraventa por abonos, pagando una casa a pagos. E indivisible es cuando no se puede pagar, no se puede cumplir o no se puede dividir, sino que hay que cumplirla de un solo. Por ejemplo, le vendo un carro, entonces yo le tengo que dar el carro completo. No le voy a dar primero las llantas, después el techo, no se puede. Tiene que ser completa la obligación. Esa es una obligación indivisible. Y por último, pues si queremos mencionar nosotros más obligaciones doctrinarias, solo podemos mencionar, por ejemplo, que existen también obligaciones según su vínculo jurídico, como bilaterales o unilaterales.
también podemos mencionar nosotros que existen, según su modalidad, obligaciones puras, obligaciones condicionales, obligaciones a plazo. La pura es la que no tiene condición alguna, se le conoce como pura y simple. La condicional es la que tiene una condición que puede ser resolutoria o suspensiva, como ya lo vimos anteriormente, o a plazo, que puede ser por un plazo legal, contractual o judicial. Entonces, por el momento nos quedamos en esta parte del derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones es muy amplio, no nos dio tiempo en una hora y nos pasamos un poco más, pero si aún necesitan que continuemos con estos temas de las obligaciones y que veamos más temas de esto, pues siempre se lo pueden comentar al licenciado Franklin Azurdia para que nosotros nos mantengamos en comunicación y sigamos con estos repasos. Entonces, muchas gracias, ahí perdón por el excedente de tiempo y espero que les haya servido bastante este repaso de derechos